Pues en estos últimos 6 meses vimos cómo Trump en su primer semestre de mandato hizo hasta lo imposible pues para poner de rodillas a México. Nada personal, por cierto, lo intenta con todos los países del mundo. De hecho, pues está anunciando ya la entrada en vigor a aranceles a muchos países, excepto a México, por lo que ya sabemos. El caso es, amigos, que no solamente no logró poner de rodillas a México. Miren la sorpresa que hoy se está llevando. Déjenme contarles. En menos de una semana, México le cambió a Donald Trump todo el tablero comercial. Ahí les va. Walmart, el gigante empresarial de Estados Unidos, la joya de la corona. ¿Qué pasó con Walmart? Lo vamos a ver en este en vivo. Fue a Palacio Nacional. Se sienta Walmart, los ejecutivos de más alto nivel de Walmart, con México para respaldar el Plan México de Sheinbaum. Imagínense nada más, Canadá mandó a sus ministros clave. Por aquí se estaba yendo Walmart, después de que se sentaran con Sheinbaum a respaldar el Plan México, y llega Canadá. Canadá mandó a sus ministros clave también a reunirse con Sheinbaum. ¿A qué? A cerrar filas con nosotros en defensa del TEMEC. ¿Qué hacía la Casa Blanca? Por supuesto, Donald Trump, coraje tras coraje, porque no solamente no logra doblar a México, no logran meternos en aprietos con estos nuevos aranceles, sus berrinches no funcionan, y encima, fíjense de lo que también vamos a hablar hoy, México, y les voy a poner varias de las notas de lo que vamos a estar aquí hablando, México rompió récords históricos en empleo y exportaciones, mientras Donald Trump era descubierto en Estados Unidos por sacar cifras falsas en su último informe de empleo, en donde se demuestra que la economía estadounidense no solo no creció, sino que miles de empleos se perdieron, pues México tuvo una de sus cifras más altas en la creación de empleos. Todo esto sucede, y es importante decirlo, en medio de amenazas directas desde Washington y con una presidenta que no solamente no se doblegó, sino que, por supuesto, respondió con hechos. Walmart pudo haber obedecido a Trump. Digo, de hecho era lo más lógico, ¿no? Que ante las presiones comerciales y ante los aranceles, pues Walmart se pusiera del lado de Estados Unidos, del lado de la Casa Blanca. Que se alineara con Trump, no con el Plan México. ¿Y qué es lo que vimos? Pues todo lo contrario. Imagínense la cara de Trump cuando supo que el CEO global de Walmart se sentó cara a cara con Sheinbaum. Ahí lo tienen ustedes, porque no es algo que yo invente. De hecho, la nota le está dando vuelta también en Estados Unidos, porque sale de esa reunión privada la presidenta de México diciendo pues que van con todo con el Plan México, y esto lo respalda el CEO de Walmart. Encima, pues lo que les digo de Canadá, que no va a permitir que Trump rompa el tratado comercial, y que al final México y Canadá tienen una excelente relación. Por supuesto que la Casa Blanca se puso muy nerviosa porque ve este jaque no nada más entre México y Canadá, sino entre las propias empresas más poderosas estadounidenses que se están alineando por su cuenta. No le piden permiso a Donald Trump. Bueno, como si todo esto no fuera ya suficiente, porque digo, hasta aquí vamos de una manera que no le están saliendo bien las cosas a Trump, resulta que México, que es una de las quejas recurrentes de Trump, ¿no? Supuestamente, Estados Unidos pierde con todos, comercialmente hablando, ¿no? Y Trump se queja de que todos abusan de Estados Unidos. Dice que México también tiene un déficit comercial con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con déficit comercial? Pues que México le vende a los Estados Unidos más de lo que los Estados Unidos le vende a México. O sea, que Estados Unidos nos compra más cosas de México de lo que México compra cosas estadounidenses. Bueno, ahora resulta, amigos, que México en este nuevo cierre le vendió todavía más que nunca en la historia a los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 264,000 millones de dólares en exportaciones en solo 6 meses. Ningún arancel ha logrado frenar el hecho de que los estadounidenses sigan comprando productos mexicanos. Ahora compran más. Es una cachetada directo al ego de Donald Trump. ¿Qué hace Donald Trump? Mientras recibe trancazo tras trancazo, pues ya saben ustedes, lo de siempre. ¿Qué más va a hacer Trump? Amenazar con aranceles, decir que México tuvo un déficit comercial.
como si eso fuera una deuda, ¿no? Como si le debiéramos dinero o si nos hiciera un favor. A ver, Estados Unidos hoy nos compró más que nunca, no porque hay que echarle la mano a los mexicanos, pobrecitos, para que se ayuden. No, nos compra porque hacemos buenos productos y los damos a buenos precios y necesitan de nuestros productos. Porque si ellos los producieran, pues no nos lo compran o a mejor precio. Y la realidad ahí está, lo vamos a ver hoy con números. Nos acusa Trump de que supuestamente le robamos los empleos. Hoy resulta que México saca su cifra de empleos en donde consta que se generaron 1.2 millones de nuevos trabajos. Trabajos formales, no hablamos del sector informal, ese es otro rollo. Empleos formales. Mientras, pues Trump trata de frenar nuestras exportaciones con decretazos para que México no siga creciendo así. No le salió el chiste, No solo México no se detiene, se aceleró. Y esto no se los va a contar ningún medio de comunicación, sobre todo los estadounidenses, ¿no? Pero me extraña que también yo estuve revisando a la prensa en México, sobre todo a las televisoras, nadie está hablando de esto. Y yo les traigo pruebas. Por cierto, la mayoría de los medios que hoy les pongo son estadounidenses y lo hice a propósito. ¿Para qué? Para que nadie aquí me diga que no, pues como no, son medios de México. No, esto es lo que se dice también en territorio estadounidense. Y esto no se los quieren contar porque dejan vergüenza a Donald Trump, porque va en contra de lo que repite la prensa tradicional que replica los comunicados de la Casa Blanca. Pero aquí lo vamos a mostrar con datos, con pruebas, con nombres. Porque yo creo, amigos, si hay que decirlo, esta semana marcó un antes y un después. En toda esta relación de poder que hay entre México y Estados Unidos, esta semana hubo un parteaguas. Se cayeron las caretas. Si todavía no han entendido, amigos, que el centro de gravedad de América del Norte se está moviendo hacia el sur, yo creo que hay que prepararnos, porque lo que viene va a cambiar muchísimas reglas para siempre. Vamos con lo primero, que es con lo de Walmart. Vamos a empezar por aquí. Ahí les dejo algunas de las notas que ustedes pueden, por supuesto, leer. Reuters, por ejemplo, está confirmando lo que vamos a platicar. ¿Por qué es clave hablar de lo que Walmart acaba de hacer en México? De la reunión que tuvo con México para respaldar el Plan México. Ojo, bien pudo Walmart ponerse con el plan de America First, Make America Great Again, ya saben, las cosas de Trump. No, Walmart se fue a sentar con Sheinbaum para unirse al Plan México. O sea, si alguien todavía tenía dudas de que las cosas están cambiando de fondo en México, ahí está. Walmart, la empresa más poderosa del mundo, que estamos hablando de la cadena que tiene más tiendas que cualquier otra, que tiene más ingresos que muchos países, incluso que productos internos brutos de países completos. Bueno, Walmart fue a Palacio Nacional y se cuadró precisamente con Claudia Sheinbaum. No fue a imponer reglas, no fue a pedir que le perdonen los impuestos. Hasta hace apenas, ¿qué les gusta? 10 años, Walmart debía impuestos por sexenios y no pagaba, Hasta que acuérdense que en el sexenio pasado levantó el teléfono López Obrador, pidió hablar directamente con el CEO de Walmart y le dijo, oye, mira, aquí te paso la cuenta de lo que no han pagado de impuestos desde hace muchos sexenios. Entonces, pues no sé si lo quieran pagar por las buenas o con el peso del Estado. Walmart dijo, ahí te va el cheque. Y pagó. Bueno, como dicen los gringos, ¿no? No hard feelings. O sea, no se quedó ahí con un resentimiento. Fíjense lo que son las cosas. No solamente pagó lo que debía cuando se le cobró. Pues es que a quién le dan pan que llore. Y no se los cobraban no por otra cosa. A ver, amigos, ahí había complicidad. De otra forma, ¿cómo se explican esto? Hasta que pasa esto, pero sin resentimientos, Walmart va a México a decir, nos alineamos con el Plan México. Y eso en este momento, es un golpazo directo contra las amenazas de Trump. No lo pelan ni sus propias compañías. Ni siquiera Walmart está del lado de Trump, que llevaba semanas presionando y sobre todo amenazándonos con castigos comerciales.
Decía que iba a apretar a las empresas de Estados Unidos para que rompieran con México. O por lo menos que usaran a México como peón para su guerra electoral, ¿no? Y claro que nos preocupa porque después de que vimos esta semana cómo lamentablemente Nissan va a cerrar una de sus plantas en México, pues nos preocuparía mucho saber que lo mismo va a pasar con Stellantis, con Ford, con General Motors o incluso Walmart también. Pues simplemente que pudo haber Walmart ni haberse metido, ¿no? Y no, pues no tenía Walmart ninguna obligación de meterse en el Plan México, pues simplemente... Y se entiende, es una empresa estadounidense, ¿por qué tendría que meterse? En el momento en que se mete, esa es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Walmart tiene poder, Walmart tiene presencia, tiene influencia directa con la Casa Blanca. Y aún así, ¿qué hizo? Mandó al CEO global. Estamos hablando de Doug McMillon. Ahí lo pueden ustedes revisar. Doug McMillon fue el que se reunió cara a cara con Claudia Sheinbaum. Eso fue este martes. Y de esa reunión salieron diciendo públicamente que van con todo con el Plan México. Estamos hablando, amigos, de que Walmart no es nada más una cosa de que sí, bienvenido, arriba México. No. A ver, aquí, billetito por delante. Si te unes, ¿con cuánto? Y Walmart le está entrando con una inversión de $6,000 millones. Ya lo anunciaron, ¿eh? Walmart va a hacer una inversión de $6,000 millones que ya habían anunciado desde abril. Ahora lo están ratificando. ¿Qué están haciendo? Le están dando la certeza a México de, hey, las amenazas que trae Trump son de Trump. Nosotros seguimos firmes. Nuestros $6,000 millones que habíamos dicho que estaban por ponerse precisamente para el desarrollo y el Plan México, aportando precisamente esta inversión, que no es una obra de caridad, ¿eh? No es que Walmart le vaya a regalar ese dinero a México. No, Walmart va a hacer negocios. ¿Por qué? Porque en México ve un ambiente propicio para crecer. Imagínense si no lo ve después de lo que vamos a hablar en un momento de los datos de empleo y del crecimiento económico. Por eso fueron a ratificar. Justo cuando está esta tensión gravísima con Washington, ¿no? O sea, Walmart no se echó para atrás. Al contrario, confirmó que van a abrir 9 nuevas tiendas. ¿Qué tiendas? Porque no nada más es Walmart, ¿eh? Bodega Aurrerá, Sam's Club, Supercenter y Express van a también abrir estas tiendas. Van a construir 2 nuevos centros de distribución. Uno en Tlaxcala, otro en el Bajío. Algo importante también, que hay que decirlo. Estas tiendas que van a tener, le van a poner inteligencia artificial y robótica para que todo sea más eficiente. Al estilo estadounidense y también aquí en Canadá, que las bodegas, que aquí les dicen warehouse, les ponen inteligencia artificial. Hay robots moviendo mercancía, es más fácil identificar los productos, distribuirlos. Entonces, por supuesto que los empleados que operan finalmente, porque el robot te lleva el producto, pero tú tienes que empacarlo, tienes que seleccionarlo, tienes que ponerlo en las órdenes de compra. Pues no es una ampliación pequeña, ¿eh? Eso es una reestructuración completa que Walmart está anunciando. ¿Por qué? Pues porque hay certeza, hay confianza en el gobierno de México. Todavía no se acabó ahí, ¿eh? Sale Walmart también a anunciar que tiene 33,000 proveedores en México. El 85% de esos proveedores pues son pequeñas y medianas empresas mexicanas. Porque la Secretaría de Economía le ha estado precisamente pidiendo a empresas como Walmart pues que traten de reforzar a la agroindustria mexicana y el consumo local, ¿no? Claro, y déjenme decirles, qué bueno que Walmart se suma al Plan México, qué bueno que anuncie esta inversión, pero siempre compren local. Si pueden irse a Chedraui o mejor aún a un centro comercial, a una central de abasto, siempre es lo mejor. Pero bueno, de alguna manera hay una alineación aquí que Walmart dice, pues los productos que Walmart va a vender en México van a estar 85% hechos en México. O sea, no va a ser que todos los productos de Estados Unidos se los lleve Walmart a vender a México. De eso se está quejando Trump. No solamente ahora tienen un déficit comercial, tenemos como lo quiere decir Trump, ¿no? Un déficit comercial México con Estados Unidos porque dice Trump, es que nosotros le compramos más a México
de lo que ellos nos compran a nosotros. Pues sí, ¿y sabes quién nos va a ayudar a que eso crezca? Tu Walmart. Walmart, que el 85% de los productos que va a vender en México, pues van a ser mexicanos. Y que ya operan con esta lógica. Ese es el Plan México. Sin decirlo, pero ahí está. Por eso se reunieron. El Plan México es, a ver, Walmart, tú quieres invertir, ¿no? Tú quieres abrir nuevas tiendas, pues si quieres hacerlo, tiene que ser 85% mexicano. Y Walmart ya lo ratificó. Es como el America First, pero México First. Es decir, le estamos devolviendo el golpe a Donald Trump con una cucharada de su propia sopa. Pero además usando la cuchara estadounidense, que es Walmart. Es una jugada muy, la verdad, interesante, amigos, porque lo que Sheinbaum está haciendo es decirle, perfecto, o sea, si ustedes ya están trabajando con productores locales, vamos a formalizarlo, pero también quiero que me lo pongas por escrito y que se haga una política nacional. Walmart no pudo, ¿cómo decir no? Lo firmaron, lo confirmaron ellos mismos con sus declaraciones. No nada más es algo político, es una jugada estratégica. Y eso, amigos, pues es pararse del lado correcto de la historia. Pero para Trump es una cachetada tremenda porque es Walmart la que se la da. Mientras él está tratando de dinamitar el TEMEC, de meterle más arancelazos a nuestro país, de presionar por debajo del agua para ver cómo desestabiliza el peso, pues una de sus empresas más poderosas ya cruza la frontera y se pone del lado mexicano. Yo creo que no hay una manera más clara de decirle a Trump, no vamos contigo, de sus propias empresas. Porque no es una empresita, es un empleador que además es el empleador privado más grande que tiene el mundo. Y vino a reconocer en esta nueva etapa de México que quien manda pues es el gobierno mexicano y de qué lado se ponen en esta guerra comercial. Lo que le dice Sheinbaum es, a ver, Sheinbaum le dice, si quieres seguir operando aquí, pues vas a tener que hacerlo con nuestras reglas, no con las de allá. Por eso es muy importante. Un dato que a lo mejor parece técnico, pero que es muy poderoso. Miren, y poco se menciona en estas notas, de hecho. Ahí se dice someramente que renunció Ignacio Caride. No muchos saben quién era. Ignacio Caride era el director general de Walmart México y Centroamérica. Bueno, renunció. O no sé si lo renunciaron. Pero en automático lo que hacen, pues es traer al director de Walmart Chile, que es Cristian Barrientos Pozo, lo ponen como interino. ¿Y saben qué significa eso? ¿Por qué es esto relevante? Porque Walmart está reestructurando su cúpula en la región y se está adaptando a una nueva fase, a lo que viene. Y lo que viene es una relación con México más firme en ese lado de la historia. Ya escogieron bandos. Y ahí está el mensaje, Después de Walmart, ¿quién sigue? Todos los demás. Nadie se va a querer quedar fuera, ni Amazon, ni las demás empresas estadounidenses. No importa que sean empresas que vendan autos o cualquier otra cosa. Walmart ya entendió que lo mejor es alinearse con México. Ahora, piensen en esto. Si una empresa como Walmart, que a ver, no es cualquier cosa, tienen 200,000 empleos en México. 200,000 empleos es un montón, pero además mueven casi el 3% del Producto Interno Bruto Nacional con la operación directa. 3%, amigos. Tienen un poder mediático y político enorme. Y se van a Palacio Nacional y se comprometen públicamente con el gobierno de Sheinbaum, con este Plan México, que, repito, bien pudieron ni siquiera haberse metido y nadie se los hubiera tomado a mal. Bueno, ¿ustedes por qué creen que pasa eso? Porque saben hacer negocios y saben a dónde está el dinero y a dónde va el desarrollo. Y el desarrollo va en México, no en Estados Unidos con las políticas de Trump. Y eso pasa pues porque ya vieron que Sheinbaum no es alguien que se deja mangonear, que no es alguien que ceda a las presiones de Donald Trump, que es más probable que Trump ceda ante Sheinbaum que viceversa. Eso ya lo hemos visto en las últimas 4 negociaciones, Y eso yo creo que nos tiene que llenar de orgullo, porque por primera vez en muchísimo tiempo, pues no estamos hablando de una empresa
que va a México a dictar sus propias condiciones o amenazar con irse si no hacemos lo que ellos quieran, ¿no? O si no les damos privilegios fiscales o si no les perdonamos los impuestos como antes, que no los pagaban. No, lo que estamos viendo, amigos, pues es a una de las corporaciones más poderosas del planeta que lo que está haciendo pues es ir a reconocer el liderazgo de una presidenta de un país que no es el suyo, pero que sabe que le conviene más para hacer negocios. Bueno, este es el primer golpe. El segundo golpe que recibe Donald Trump pues viene desde Canadá. Así que miren, seguimos con los de Canadá, pero antes déjenme recordarles también que en todo este escenario sale el tema de la reforma energética, que es un tema que ya no voy a repetir hoy porque ya lo vimos ayer, que es el tema de que Estados Unidos está muy molesto porque sale el rescate a Pemex. Esa es la buena noticia. La mala es que de toda la producción petrolera que se viene en adelante, ni una gota va a ser para Estados Unidos. Y esto, por supuesto, que tiene a Trump demasiado molesto. Y el mundo entero está hablando de esto. Miren la nota que prepararon incluso nuestros amigos de prensa francesa asociada. El gobierno de México presentó el martes un plan para rescatar a la estatal Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país, que en los últimos 20 años duplicó su deuda y redujo su producción en más de 50%. Las acciones contemplan revertir un prolongado declive de la producción de crudo, causado por el envejecimiento de sus yacimientos y la falta de inversión. Pemex pasó de un pico de 3.400.000 barriles diarios en 2004 a 1.600.000 barriles por día en el segundo trimestre de 2025. Durante 2025 y 2026, Pemex va a requerir el apoyo de Hacienda para hacer frente a sus requerimientos financieros, estimando que en 2027, con el plan operativo y el incremento en ingresos, se garantice un balance operativo positivo. El proyecto incluye la colocación de $12,000 millones en bonos que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada, además de un fondo de inversión por un monto similar con garantía del gobierno federal. Ese fondo, de $13,000 millones, servirá para apuntalar 21 proyectos de exploración y producción en conjunto con privados. Incluyen campos de crudo y gas, tanto maduros como nuevos, ubicado en áreas terrestres, aguas someras y profundas, las cuales proveerían el 25% de la producción nacional esperada para 2033. El objetivo del gobierno mexicano es garantizar la producción de petróleo estable en 1.800.000 barriles diarios, destinados en su mayoría a refinación. La deuda de Pemex creció 129,5% entre 2008 y 2018, cuando llegó a $105.800 millones. Hasta el segundo trimestre de este año, la petrolera cargaba todavía una pesada deuda de $98.800 millones. Se espera que para diciembre la deuda baje unos $10,000 millones y descienda hasta $77,300 millones en 2030. Bueno, pues son buenas noticias para México, malas noticias para Trump, porque resulta que de todo ese petróleo que vamos a extraer, ni una gota es para Estados Unidos. Y antes todo se iba para allá porque México no tenía la capacidad suficiente de refinación. Entonces el crudo mexicano, que es un crudo pesado, que tiene características muy concretas, pues se iba al lado estadounidense, en donde, imagínense que tan bien acomodaditos estaban, que en Estados Unidos ya tenían hasta refinerías hechas exclusivamente para el crudo mexicano. Y entonces México mandaba combustible, mandaba petróleo a Estados Unidos, nuestro petróleo se lo vendíamos a Estados Unidos y luego se lo comprábamos hecho gasolinas. Mucho más caro, por supuesto. Esas refinerías estadounidenses no funcionan para el petróleo estadounidense. Habría que hacer ajustes que son carísimos, prácticamente rehacer las refinerías, porque es para el crudo mexicano, que es un crudo, repito, pesado. ¿Qué van a hacer todas esas refinerías estadounidenses sin el crudo de México? Pues se quedan obsoletas. Por eso Trump lanzó esta amenaza, ¿no? Que si seguimos con ese plan energético, pues México va a tener que pagar una indemnización. ¿Indemnización por qué? Hasta donde yo me quedé, este tipo está loco. La expropiación petrolera pasó hace mucho. Ahora resulta que ya sentían que era suyo ese petróleo. Como dicen que el hábito hace al monje, la costumbre, ¿no?
Está como esos que creen que porque pagan el predial de una casa que rentan ya es suya después de 3 años. O 5, ¿no? No es así como funcionan las cosas. Y entonces Trump creyó que porque siempre le vendíamos el crudo de México, nosotros nunca íbamos a hacer nuestras propias refinerías y que nunca íbamos a desarrollar nuestra capacidad de refinación. No querían que lo hiciéramos porque se les va el negocio. No nada más de México, también de Canadá. Ahora, seguimos con el de Canadá, porque esto sí rompió ya con todo el libretito que traía Trump que quería imponer. Porque resulta que mientras el presidente de Estados Unidos estaba ocupado pues destrozando lo que queda del TEMEC con estos aranceles, con sus amenazas y con berrinches, se supone que hay un tratado comercial entre México y Canadá y Estados Unidos. No tiene por qué haber aranceles, por eso se llama Tratado de Libre Comercio, porque hay un libre comercio, no un comercio arancelario. Como esto no ha pasado, pues Canadá y México ya se están moviendo solos, sin pedirle permiso a Estados Unidos. Esta semana, amigos, yo creo que fue más claro que el agua. Y aquí tienen ustedes algunas de las notas que están circulando incluso en Canadá. Este es tema de conversación aquí en Canadá. Porque Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a 2 pesos pesados del gabinete canadiense. El primer ministro Mark Carney mandó a sus ministros más importantes, que es la ministra de Relaciones Exteriores, que es Anita Anand, mandó también al ministro de Finanzas, que es François-Philippe Champagne, y no fueron a turistear a México, fueron a cerrar un acuerdo, fueron a cerrar también filas con México. Por eso les digo, por aquí se fue Walmart por una puerta y por la otra puerta entró Canadá a cerrar otro trato importantísimo con México, ¿no? Le mandan con esto también, por supuesto, Walmart y Canadá un mensaje muy fuerte a Washington, que dicen, pues no vamos a permitir que Trump destruya nuestros acuerdos comerciales. Si ellos no quieren participar, pues es muy su decisión. Nosotros vamos a seguir haciendo negocios y más que antes. Y a protegernos. ¿Protegernos de quién? Ustedes ya saben, del que quiere destrozar las relaciones comerciales. Esto fue el martes. Pero si uno se pone a revisar, amigos, las imágenes, no nos queda duda de que fueron reuniones que no nada más son de cortesías, que además ya la prensa lo está diciendo aquí en Canadá, ¿no? Fueron reuniones bilaterales, fueron formales, fueron estratégicas. Hubo fotos con Claudia Sheinbaum, pero también hubo sesiones privadas de diálogos entre secretarios de gabinete, que no se han revelado muchos de los detalles de lo que han hablado precisamente, pues por obvias razones, porque es parte de un plan de emergencia, pero ya hay encuentros también con empresarios claves de ambos países. Incluso ya hasta tuvieron una sesión conjunta con el Senado de México. Todo esto lo hicieron en nada más 2 días. Entre el 5 y el 6 de agosto tuvieron un despliegue impresionante diplomático, muy, muy importante. ¿Con qué objetivo? Pues sostener el TEMEC a pesar del saboteo de Donald Trump. Por eso la prensa, a pregunta explícita, está diciendo, oye, ¿será que México y Canadá ya está haciendo un acuerdo comercial bilateral, no trilateral, uno en donde no esté Estados Unidos? Sale hoy Sheinbaum a decir, no lo veo necesario, porque al final, pues, esperamos que Estados Unidos no se salga. Pero si es necesario, ya está la mesa puesta, No los vamos a esperar. Trump estaba de alguna manera pues empujando a las automotrices a salirse de los estándares conjuntos. Lo que quería Trump era romper toda la integración regional que había para producir autos. Autos que no nada más benefician a México, a Canadá y a Estados Unidos. A estos 3 países, pero además se exportan para el mundo. Ahora, México y Canadá no van a desmantelar todo lo que quieren y a quedarnos allá a chillar, no más porque Trump está haciendo sus berrinches. Lo que Sheinbaum está haciendo junto con Mark Carney es moverse rápido, y con mucha inteligencia. De hecho, desde mediados de julio, si ustedes se acuerdan, ya había salido Sheinbaum en el tema de conversación porque el 16 de julio Sheinbaum tuvo una llamada con el primer ministro canadiense, con Mark Carney, y acordaron públicamente pues que iban a defender el tratado comercial. Eso yo creo que ya no está sujeto a discusión. Pero lo que
pocos están diciendo es que si no hay acuerdo comercial con Estados Unidos, hay un acuerdo de emergencia entre Canadá y México. Y en ese va a salir sobrando Estados Unidos. Si no se suben al tren, el tren se va. No se va a esperar nada más para ver si Donald Trump se sube o no se quiere subir. Y si se decide demasiado tarde, pues lo va a lamentar. Porque ahí están los datos. Es un tren que no se va a esperar. Bueno, este es el segundo golpe que reciben. Pero hay un tercero, que este es un cachetadón con guante blanco. ¿Por qué les digo, amigos, que este es un cachetadón con guante blanco? Pues porque resulta que apenas hace unos días estábamos nosotros hablando de cómo Donald Trump saca sus cifras del informe de empleo y se descubre por medios estadounidenses que estaba mintiendo. Que Trump no creó ni un 10% de los empleos que supuestamente había creado. Nada más en junio, fíjense nada más esto, en junio, todavía no se sabían las cifras de julio, en junio se decía que Estados Unidos había creado 147,000 empleos. Eso lo presumía la Casa Blanca. Después se supo que era mentira. La Casa Blanca tuvo que salir a corregir y dijo que había una corrección en los números. Bueno, una corrección, tú dices, bueno, si decías que 147,000 empleos, pues supongo que han de ser 140,000 o 130,000. No, amigos, la cifra real era 14,000 empleos. Solo 14,000 empleos logró crear Estados Unidos. ¿Saben cuántos empleos logró crear México en un tiempo récord? En algo que no se había visto. 1.2 millones de empleos formales. Ahí lo tienen ustedes. Es una cifra récord. Los medios de comunicación ya están hablando de esto, por supuesto, porque ahí lo tienen, miren. Y les pongo medios estadounidenses para que no digan que es un bulo. Rompiendo récords. Por supuesto que es para Donald Trump una humillación. Mientras Estados Unidos, bajo la administración de Trump, solo pudo lograr una mediocre cantidad de 14,000 empleos. México creó 1.2 millones. Lo que pasó en julio con el empleo formal en México, porque aquí no estamos hablando aún de empleo informal, es un golpe directo a todo el discurso catastrofista de Donald Trump, en donde decía, junto con el Banco Mundial, por cierto, no nada más Donald Trump, salía el FMI en sus predicciones y el Banco Mundial a decir pues que nos iba a cargar el payaso, que se iba a contraer, bueno, no lo decían así, ¿verdad? Pero sí decían que se iba a contraer la economía de México, que iba a haber una contracción, que iba a haber inflación. Pues no solo eso, ahí están los datos de empleo. Que Donald Trump había manipulado. Aun cuando hubieran sido 147,000 que le descubrieron su mentira, fueron solo 14,000. ¿Cómo compites ese número con 1.2 millones del lado mexicano? Allá siguen diciendo que México se está desmoronando. Perdón, pero ellos traen otros datos. Los medios de comunicación estadounidenses hoy están hablando de otras cosas, ¿eh? La Casa Blanca es la única que se traga ese cuento. Dicen que somos un riesgo para el TEMEC, que estamos espantando a las inversiones, que estamos en números rojos. Bueno, ahí tienen ustedes lo que dicen los diarios estadounidenses de México. No los mexicanos, ¿eh? En julio, México sumó 1,266,000 empleos formales. Lo repito por si se les pasó, 1,266,000 empleos nuevos en un solo mes. Ahí lo están ustedes viendo. No lo dice Claudia Sheinbaum, a diferencia de... Dice alguien aquí 600,000. No, señor, no son 600,000. Repito. Ahí tienes la cifra. La cifra del INEGI. El dato de Donald Trump que decía que en el lado estadounidense habían creado 147,000, lo decía él. Esto no lo dice Sheinbaum. Lo dice el INEGI. Y lo confirman por diversas fuentes los medios estadounidenses y del mundo. Están hablando de esto. La prensa tradicional no, la que sigue la propaganda de la Casa Blanca, porque sería humillante. Es como el niño burro comparado con el niño aplicado de al lado. Así está Trump. No vas a comparar esas calificaciones porque el niño burro pues, va a salir muy mal calificado. Pero ahí lo tienen ustedes, datos duros, verificados, públicos. Ese número no solamente rompe récords históricos en México,
le está reventando el discurso a Donald Trump de Make America Great Again. No, está destrozando a Estados Unidos. No está poniendo a Estados Unidos primero. Está destrozando a la clase trabajadora. Y por supuesto, ese discurso de que México era un país débil y desordenado, amarillo, polvoso, como siempre nos quiere pintar Hollywood, pues simplemente no es así. Ahí están los hechos, ¿eh? Julio fue el mejor mes ya formalmente para la creación de empleos formales en todo lo que va del sexenio. Y todavía falta mucho, ¿eh? No fue por inercia, esto no fue un accidente. Fue por política, fue estrategia, fue economía. Porque hay una dirección muy clara. Y porque obviamente no se está permitiendo los abusos que antes se hacía. Y todo esto además, pues pasa mientras Donald Trump sigue apretando con los aranceles. Porque no hay que perder de vista ese contexto, amigos. En julio, mientras México rompe estas cifras de récord, México también estaba en un momento muy tenso, negociando los aranceles, esta extensión de 90 días, ¿no? Y Trump jugaba con la especulación que supuestamente iba a desmoronar a la economía mexicana, y no fue así. A pesar de que estaba en riesgo muchos empleos, sobre todo el sector automotriz, ¿no? Por eso esta prórroga de 3 meses es importante, porque incluso hasta Washington ya tuvo que ver que, pues, aun cuando apriete a México, pues terminan pegándose un balazo en el pie. Ahora parece que cuando México estornuda, a Estados Unidos le da pulmonía, ¿eh? Qué irónico. Y alguien puede venir a decir que digo no sé qué, porque siempre ponen a decir, bueno, yo a las pruebas me remito, ¿eh? Y aquí están. 1.2 millones de empleos contra 14,000. Esos son los números que deben de importar. México no solamente está creciendo, está sosteniendo la cadena de suministro que el mismo Donald Trump y su economía necesitan. Y mientras de alguna manera se estaba negociando esta tregua comercial de 90 días, que era para salvar más a su economía que a la nuestra, pues México estaba batiendo récords a un ritmo brutal, ¿eh? No les digo que son changarros o que son muy, muy buenos los changarros. Para los que no nos sigan de México, es el emprendedor. No son puestos informales, que también es un sector muy importante de la economía. Les estoy diciendo empleos registrados ante el Seguro Social de México, que tienen prestaciones, que tienen estabilidad, que contribuyen al fisco. 1.2 millones de ese tipo de empleos. Por supuesto que esto tiene un impacto muy importante. Bueno, ¿quieren ustedes saber cuál es el último de los golpes que asesta esta semana México a Donald Trump? Las exportaciones. Este es el cuarto. Y es muy importante, ¿eh? Y hay que decirlo muy bien. Déjenme presentarles la nota. Porque esto ya es la cereza del pastel. Esto es una cachetadota para Donald Trump. Unilever, por cierto. Ese golpe, de ese vamos a hablar luego, ¿no? Porque se acaba de confirmar eso que ya desde mayo se había dicho. Pero esto sí que es nuevo. México acaba de romper récords. Donald Trump se quejaba de que antes México le vendía mucho a Estados Unidos, mucho más de lo que nosotros comprábamos a Estados Unidos. Bueno, pues para que hables con provecho, ahora nos compran más, no menos. Ahí lo tienen ustedes, ¿eh? Medios estadounidenses. Trump ha hecho todo, pero todo para frenar a México, para que México no exporte lo suficiente a Estados Unidos, para que el estadounidense ya no compre mexicano y prefiera otras cosas. No hay, no esa calidad, no ese precio. Hasta nos pone un sobreprecio. Y a la gente en Estados Unidos no le importa, sigue comprando mexicano y ahora más que nunca. Hasta parece que tenemos incentivos y tenemos todo lo contrario. Nos metió arancelazos, quiere romper el TEMEC, amenaza a las empresas estadounidenses que inviertan en México, nos acusa de aprovecharnos de Estados Unidos como si fuéramos unos abusivos. Y pues, ¿qué tiene al final? Decía que supuestamente México tenía un déficit comercial. Pues sí, yo no voy a decir que no sea cierto. Pero ¿saben qué significa tener un déficit comercial? No significa que le pidamos dinero prestado. Significa que nos compran a México más de lo que nosotros le compramos a Estados Unidos. O sea, que ellos nos necesitan más a nosotros en materia de comercio, más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Esa es la verdad. Y a veces la gente dice, pues sí, pero nos hacen un favor comprando. ¿Favor? No, si no te compran por caridad, te compran lo que necesitan comprar. Si compran aguacate no es para tirarlo a la basura, es para comérselo.
Si compran cerveza Corona, no es para echarla en el grifo o en la taza de baño. Es para tomársela. Si compran tomate, chile, verduras, carne, todo, pues es porque lo necesitan. Esa es la verdad. Con todo y la guerra comercial de Donald Trump, con todo y los berrinches, pues ¿qué creen? México le vendió más que nunca a los Estados Unidos. En los últimos 6 meses, miren, y les vuelvo a poner las fuentes para que nadie dude de esto. En los últimos 6 meses le exportamos 264,400 millones de dólares. Ahí dice billones, ¿no? O sea, en español sería 264,000 millones de dólares. Eso es una cifra increíble, ¿eh? ¿Saben? Esto es un crecimiento del 6.3%. Si lo comparamos con los mismos datos del periodo pasado. O sea, Trump, que supuestamente dijo que iba a favorecer que se comprara local, pues no ha logrado desplazar a los productos mexicanos porque, miren, no es porque yo sea mexicano, pero no tienen sustituto. Lo que México le vende a Estados Unidos no lo hace, no lo produce Estados Unidos. Ellos se dedican a otras cosas, pero cada quien tiene su especialidad. Y mientras, pues, nosotros seguimos vendiéndolo a Estados Unidos más que antes, más que nunca. Más que nunca. Ahora, yo creo, y también hay que decirlo, ¿no? Esto es bueno hasta que no lo es, porque no todo es de color de rosa. Estamos vendiéndole más que nunca a Estados Unidos. Toda nuestra participación en el mercado estadounidense, pues al final de esto, también hay que decirlo, ha bajado 15%. ¿Saben a qué me refiero? Aquí hay otros actores como China y Canadá que también se están moviendo rápido. Están firmando nuevos acuerdos o están mejorando sus rutas logísticas y nos quieren comer un pedazo de ese pastel de Estados Unidos. Nosotros seguimos creciendo muchísimo. Y estamos adelante. Pero ellos van corriendo duro. Quieren alcanzarnos. Yo creo que eso debería encender focos amarillos, ¿eh? Sobre todo si queremos mantener el liderazgo regional. Hay que invertirle mucho más a infraestructura. A los puertos, a la energía. Eso es algo que le molesta a Trump. Por eso Sheinbaum está optando por este camino. Sobre todo en los sectores de alto valor. Y hay otro punto delicado, que es esto del sector automotriz. Que históricamente pues ha sido el rey de las exportaciones mexicanas. Pero si revisamos los datos del primer semestre, las exportaciones de autos a Estados Unidos se cayeron un 6.3%. ¿Por qué? Pues por 3 razones. Primero, por los nuevos aranceles que le metió Trump, los arancelazos a componentes específicos que empezaron a pagar pues directo en la línea de producción, y eso, amigos, pues claro que nos pega. Segundo, pues es la caída en la demanda de autos en Estados Unidos. La gente no está comprando igual que antes, porque la economía en Estados Unidos no es la misma que el año pasado. Entonces, cuando la gente tiene que recortar en gastos, pues lo hacen los gastos más caros. Si querías un auto nuevo, pues ni modo, te aguantas con el que tienes. No es algo que sea necesario, es algo que puede esperar. Y ha caído la venta de autos. De alguna manera eso también nos causa un efecto boomerang, ¿no? Luego está el tema de los autos eléctricos. Y México tiene que meterle más al tema de los autos eléctricos. Porque ya hay otros países que están metiéndole duro a las baterías, a los componentes avanzados. Nosotros seguimos siendo líderes en motores de gasolina, de combustión. Pero necesitamos meternos al tema eléctrico. Y a eso súmenle pues que el año pasado hubo una renegociación salarial en muchas plantas automotrices. ¿Y eso qué hace? Pues que sube los costos de producción, baja la demanda, porque al final pues el precio del auto sube. Y ahí vemos fábricas en Guanajuato y en Coahuila pues que ya están recortando turnos, que están bajando la producción, porque todo esto se suma. Yo no digo que nada más sea el aumento merecido, porque aún así deberían de subirle mucho más el sueldo comparado con lo que le pagan a un trabajador en Estados Unidos o Canadá. Pero esto, aunado a todo lo demás, pues hace que se venda menos. Y esto, amigos, yo creo que debe de ser, como dicen acá, un red flag, una advertencia, porque esto del nearshoring es un nuevo boom mexicano. Deja mucha inversión, deja muchos empleos, pero también tiene un talón de Aquiles, que es la excesiva dependencia de venderle a Estados Unidos y negarnos a abrirnos a nuevos mercados. Y eso no es sostenible a largo plazo. Pero en el corte de caja de hoy, podríamos decir que estos son 4 golpes que no se está quitando encima Donald Trump,
que son uno tras otro. En una semana, ¿eh? Trump no solo estaba cerca de Epstein, lo sabía todo, lo permitía todo y lo normalizaba todo. La escena que se está describiendo hoy no es un rumor suelto ni un malentendido entre adultos. Es un testimonio con rostro, con fecha, con nombres y con una estructura tan perversa que solo alguien que se cree intocable actúa así. En público, sin disimulo, con muy poca vergüenza y con la complicidad pues de otro depredador igual que él. Estamos hablando de otro episodio más, pero quizás uno de los más claros de una red de abusos sistemáticos que nunca debieron de haber sido tolerados ni por la justicia, ni por la sociedad, ni por nadie. Y aquí está el presidente de los Estados Unidos en medio de esa podredumbre, sin una pizca ni la más mínima de vergüenza y con todo el cinismo con el que ha sabido moverse desde que pisó la política y durante toda su vida. El testimonio más reciente ha sido revelado hace apenas unos días y es tremendo. Es una mujer conocida por haber estado vinculada a Epstein durante los años de máxima, ahora sí que en pleno tope del éxito de su operación de la red de trata de blancas. Esa mujer estuvo relacionada con Epstein. Relata cómo él la lleva a la oficina de Donald Trump en la Quinta Avenida de Nueva York y no era algo improvisado, era algo que ya era costumbre, ya sabían cómo hacer sus cochinadas. Epstein le menciona que el presidente actual ahorita, presidente de los Estados Unidos, pues quería verla, que le gustaba, que era el tipo de mujeres que a Donald Trump le gustaban. Entonces, suben juntos, entran al edificio y ahí está Donald Trump. Saliendo de su oficina, los recibe y sin decir palabra, empieza a tocarla, a manosearla, mientras charlaban tranquilamente como si nada pasara. Lo más grave no es solo la acción, sino la normalización de este acto. Lo hacían a plena luz del día, en un entorno corporativo, en un edificio de oficinas en Manhattan, sin ninguna intención de esconderlo. Según la testigo, no hubo interrupciones, ni sorpresa, ni desaprobación, ni de Donald Trump y por supuesto menos de Epstein. Al contrario, Epstein sonreía, participaba en la charla, estaba muy contento. Ella estaba en estado de shock y por supuesto pues se quedó inmóvil, congelada por el asombro del momento. Y esto lo dice alguien que no era ajena al abuso del poder en la industria del entretenimiento. Ella misma cuenta cómo en su carrera ya se había enfrentado a fotógrafos que cruzaban la línea, cómo la habían reprendido por ser demasiado complicada. Así le dicen ellos en ese entorno a las mujeres que no quieren ceder tan fácilmente, por no jugar el juego y cómo tenía la reputación de no dejarse, la víctima de la que estamos hablando, pero frente a Trump no pudo reaccionar. Y eso dice mucho más de lo que parece. Esa congelación, ese silencio impuesto por el contexto, es una señal muy clara de cómo opera el abuso cuando se institucionaliza. Y miren, porque pueden decir que nos los estamos sacando de la manga, tenemos el video con las declaraciones de la víctima. Estoy muy disgustada. Estoy enfadada, estoy disgustada. Que te nieguen tu inocencia, que te nieguen tu justicia y que luego te quiten tu curación sin ningún consentimiento. Realmente se siente como si una parte de mí se estuviera muriendo por dentro. Para que quede claro, Ghislaine Maxwell está en prisión por sus cargos de explotación y tráfico de menores, además de los 2 cargos de perjurio. ¿Por qué alguien le daría a alguien como ella, que es un monstruo y una mentirosa, un momento del día para explicar nada? Ella no sabe nada, y si lo supiera, ya habría tenido la oportunidad de hablar. Me gustaría que se empezara a hablar de las mujeres que se han sacrificado y han derramado su sangre, su sudor y sus lágrimas para conseguir un poco de justicia. Me gustaría que las conversaciones dejaran de girar en torno a un pedófilo multimillonario, no un financiero multimillonario. Llamémosle por lo que es. Y me gustaría dejar de tener esas conversaciones. Me gustaría que todo el mundo dejara de glorificar a este monstruo y de darle la hora del día. Ella es la víctima de la que estábamos hablando el día de hoy.
Ella fue la valiente víctima que se atreve a salir a las cámaras. Y en este caso, pues no vemos solo un individuo aprovechándose, es todo un ecosistema que le dice a las víctimas que si hablan, ellas son las culpables por haberlo permitido, que si no sonríen, no van a llegar a ningún lugar, que si se quejan, son unas malagradecidas, unas desagradecidas. Y en este caso, después de que Trump termina su escena de poder disfrazada de carisma, Epstein la confronta. Ya en la calle, al salir del edificio, la miró furioso y le grita, ¿por qué te dejaste hacer eso? Y la humilla en la calle. La culpa como si ella hubiera tenido el control de una situación donde claramente todo estaba diseñado para que se quedara paralizada. Esto ocurrió en Nueva York, en la mismísima Quinta Avenida, donde Trump dijo públicamente que podía matar a alguien y no enfrentaría consecuencias. Eso lo dejó claro en enero del 2016 durante un meeting grabado. No lo dijo en broma, lo dijo para dejar claro que su base le permitiría hacer cualquier cosa. Y hoy, casi 9 años después, el testimonio de esta mujer parece confirmar que no exageraba, que sabe que tiene todo el aparato protegiéndolo. Porque si puede manosear a una mujer en su oficina mientras Epstein se ríe y nadie hace nada, entonces el mensaje es muy claro. La impunidad no es casual, es estructural. Y aquí es donde empieza lo más turbio. Porque no estamos hablando de una acusación sin sustento, amigos. Ya son muchas las víctimas que han salido a relatar lo que han pasado. Ghislaine Maxwell está en prisión, condenada por tráfico sexual de menores y perjurio. Tiene una cadena de 20 años, pero la movieron de una cárcel de alta seguridad y la pasaron a algo que parece más un retiro espiritual en una cárcel en Texas con todas las comodidades, en donde tienen clases de yoga, de jardinería, pintura, toda la relajación para la señora. Le están dando trato de reina. Bueno, se apegó al Queen for a Day. Y hoy le están dando todas las facilidades para que la señora no diga nada de lo que sabe de Donald Trump. El caso de Epstein fue reabierto con más de 150 víctimas. Son muy pocas las que hemos visto públicamente, pero son más de 150. Y ahora la prensa estadounidense ha empezado a filtrar fragmentos de los archivos judiciales que involucran a figuras públicas, a empresarios, a políticos y por supuesto a celebridades. Pero lo que más ruido está haciendo es la insistencia del presidente de los Estados Unidos en mantener sellados ciertos documentos. ¿Qué está protegiendo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A quién no quiere que se mencione? La mujer que dio este nuevo testimonio ha sido muy clara. Está harta de que la conversación siga girando en torno a los millonarios y no en torno a las víctimas, que cada vez las están minimizando. Ha dicho que se siente que le arrebataron su proceso de sanación sin su consentimiento, que le negaron justicia. Y en eso tiene toda la razón. Hoy a esas más de 150 víctimas les están negando la justicia. Las están invisibilizando. Ella dice también que hasta ahora todo esto se ha convertido en una novela de chismes, cuando en realidad estamos hablando de una red criminal que operó durante años bajo el amparo del poder. Y no es que esto nos sorprenda. En 2002, la revista New York Magazine citó a Trump diciendo que Epstein era un tipo fantástico y que le gustaban las mujeres muy jóvenes. Eso está publicado. No es especulación. Y en 1992, la NBC obtuvo un video donde se ve a Trump en una fiesta privada en Mar-a-Lago, riendo y señalando a mujeres junto a Epstein. No hay edición. No me vengan a decir que es inteligencia artificial, que es un video truqueado, porque no hay edición en ese video. No hay duda. Las imágenes hablan solos. Esa amistad era pública y era muy frecuente. Eran cercanos. No se conocieron en una fiesta al azar. Eran tan cercanos que se visitaban, compartían intereses. Y ahora, con este nuevo testimonio, bueno, ya no estamos hablando solo de asociación. Estamos hablando de complicidad directa. Lo más perturbador es que esto no ha sido una excepción. El patrón de comportamiento está documentado. Al menos 26 mujeres han acusado al presidente de los Estados Unidos de conducta sexual inapropiada, acoso o abuso. Casos como el de Jessica Litz, Summer Servos y Jean Carroll,
quien ganó una demanda civil por abuso sexual contra él en el 2023, no son casos aislados, ya son muchos los casos que está juntando este señor con distintas mujeres, haciendo referencia a lo mismo. Son parte de una historia muy consistente en contra del presidente de los Estados Unidos y, sin embargo, sigue ocupando el centro de la política estadounidense como si nada, como si él no hubiese hecho nada cuando fue encontrado culpable. Y si hablamos de impunidad, pues basta recordar que en 2019, cuando Epstein fue arrestado por segunda vez, muchas de sus conexiones, pues obviamente, empezaron a deslindarse, como es común en este tipo de casos. Trump, pues fue uno de los primeros en decir que hacía años que no hablaba con él, cuando eran hasta compadres. Se andaban pasando las mujeres y ahora resulta que no se conocían, que ya tenía años que no se contestaban las llamadas. Pero los registros muestran otra cosa. Los registros muestran que seguían frecuentando los mismos círculos, las mismas fiestas, los mismos donantes. La misma lógica de las élites intocables que se protegen entre ellos cuando uno cae. Obviamente, cayó la cabecilla y ¿qué dicen los demás? No, yo casi ni lo veía. Aunque comían todos los lunes o cada fin de semana se reunían para tomar una copita de vino, vamos a decir. No, años sin verlo. No, es mi conocido. Oye, pero que eran muy amigos y salían en fotos. No, te contaron mal. Yo por cortesía lo saludaba en los eventos que coincidíamos, pero no, nunca fuimos tan cercanos. Y así es como actúan todos los que son de la misma calaña. Lo más preocupante de todo esto es que ahora, mientras las víctimas siguen tratando de sobrevivir y de sanar las heridas, bueno, pues los medios han empezado a convertir este escándalo en una especie de telenovela política. Se enfocan solo en el morbo, en los nombres famosos, en la lista negra, pero se olvidan del contexto. Esto no es un chisme. Es una operación sistemática de abuso, de tráfico y sobre todo de encubrimiento que duró más de 2 décadas y que solo terminó porque Epstein fue arrestado. Si no, esa red seguiría. Y hoy estamos hablando de esa. Pero ustedes vayan a saber cuántas redes más de este tipo y de esta calibre nos están ocultando y están encubriendo. Porque no crean que ya aprendieron su lección y ahora sí ya no lo van a seguir haciendo. Porque como dicen en mi pueblo, a marrano Weber aunque le cosan el hocico, ellos van a seguir haciendo lo mismo. No porque ahora ya salió esto, ahora se van a cuidar más, ahora entre ellos mismos se están protegiendo más para que no se haga público. Y aún así, hasta la muerte de Epstein sigue generando dudas. ¿Por qué? Lo encontraron supuestamente ahorcado en una celda de alta seguridad en Manhattan. En ese momento, las cámaras estaban apagadas y los guardias, coincidentemente, también se durmieron. Como si estuviéramos viendo una película mal escrita, como si fuera un guión de La Rosa de Guadalupe. Los amigos que no sean de México, es una serie muy popular en México en donde pasa lo impensable y todo lo mal escrito en una serie, un documental o una película, como lo quieran llamar. Ahí lo hacen en la vida real. Bueno, pues hagan de cuenta que es guión de La Rosa de Guadalupe. Pero desafortunadamente, esto no es ficción, esto es real. Y ahora, mientras el presidente de los Estados Unidos está en los documentos e intenta cambiar el foco, muchos se preguntan si este pasado oscuro, pues alguna vez será parte del debate público y sabremos la verdad. Porque una cosa es que haya sido denunciado y otra es muy distinta a que se le exija rendir cuentas. Y eso aún no ha pasado. Él sigue impune. El sistema lo sigue protegiendo. La narrativa oficial lo sigue disfrazando de víctima de persecución política cuando no lo es. Pero este nuevo testimonio lo desnuda otra vez, lo expone. Y si no fuera por las mujeres valientes que siguen hablando, este monstruo seguiría caminando con la cabeza en alto como si nada. Así que aquí sí lo vamos a decir claro, amigos. Trump no fue espectador, fue parte del círculo, fue actor directo. Y si esto no lo hunde, entonces queda demostrado que la justicia no es ciega. Solo cobra dependiendo de quién le pague y quién le pague mejor. Y nosotros, pues aquí en este canal vamos a seguir desentrañando lo que los medios quieren maquillar. Porque nosotros no vamos a guardar silencio ni a proteger el poder. Y si a ustedes también les indigna
que una persona, sin importar su género, porque hoy estamos hablando de más de 150 mujeres, pero desafortunadamente en este tipo de redes de abuso como el que hacen, no solamente hay mujeres, no importa el género, pero si a ustedes también les indigna que una persona, sin importar su género, sea tocada sin su consentimiento frente a todos, sin consecuencia alguna, entonces ya no estamos hablando de política, estamos hablando de decencia y esa no la vamos a negociar. No podemos negociar la decencia y no se puede negociar la justicia, aunque hoy vemos que la justicia únicamente es para quienes pueden pagarla, para los que están en el poder, para los amigos de Donald Trump y para el mismo Donald Trump, que está queriendo lavarse la cara. Vale mucho la pena, amigos, hablar de el golpazo que hoy Omar García Harfuch le dio al huachicoleo, pero sobre todo a las gasolineras estadounidenses. Esa es la verdad, ¿eh? Y hay que decirlo con todas sus letras. Gasolineras estadounidenses que se alimentaban del huachicol, que básicamente construían fortunas enormes del lado estadounidense, del lado de Texas, vendiendo gasolina mexicana robada pues. ¿Y qué hizo Harfuch? Pues hoy le cerró la llave en un tema que a lo mejor para muchos nos pareciera, ya que lo vemos, que era obvio cuando lo conocemos, pero que estuvo ahí por muchísimo tiempo, ¿eh? Y hoy por eso del lado estadounidense están enojadísimos. Cuidado, amigos, porque van a venir reacciones de Donald Trump, estoy seguro. No le va a gustar a Estados Unidos este discurso en donde prácticamente se está exhibiendo a los empresarios estadounidenses en materia de venta de combustibles fósiles, pues de gasolineros del lado tejano, pues como ladrones. Yo no digo que todos, pero sí que una importante cantidad. Ahora que le está quitando la tapa Harfuch a todo esto y que nos enteramos que el verdadero negocio de robar gasolina en México no estaba en México, sino en Estados Unidos, pues están quedando muy mal parados. Y esta semana los están golpeando a esos gasolineros que roban gasolina mexicana y la venden allá por carretera. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, los está golpeando en los patios ferroviarios, vaya, hasta en la aduana. Ese negocio del huachicol, repito, no estaba en México. El huachicol no es un negocio mexicano, que nadie se confunda. Los vulgares ladrones de huachicol son eso. Los verdaderos empresarios que hacían la fortuna de eso es el punto de venta final. Y ese punto de venta final está del lado de Texas y de muchas otras zonas, no nada más se queda en Texas. El verdadero negocio del huachicol estaba en robarse la gasolina de México a través de mexicanos que se prestan a esto, lamentablemente, sobre todo los cárteles, los cárteles y los grupos de la delincuencia organizada, pues para irla a vender al lado estadounidense. Miren cómo se mueve el tablero. Hoy, jueves 7 de agosto, y les voy a hacer un resumen de los golpes que hoy se asestaron. Porque comenzamos con la carretera Monterrey-Saltillo. Ojo, presten mucha atención a los detalles, porque resulta que los golpes más fuertes que se están dando hoy en contra de las redes de huachicol están en las fronteras, hacia Estados Unidos. Es gasolina robada que iba para allá. En la Monterrey-Saltillo, la Guardia Nacional detuvo un tractocamión, una pipa, con aproximadamente 63,000 litros de hidrocarburos. 63,000 litros, ¿eh? Esa pipa iba a gasolineras del lado tejano, seguramente. Bueno, ese no fue el último golpe que dieron. Fue uno de los primeros. En Jalisco, el ejército de México, el ejército mexicano, localizó 4 tomas clandestinas. Se aseguraron pipas que cargaban precisamente otros 75,000 litros, otros. Pero también localizaron 4 tomas cerradas en el mismo estado, en el mismo día,
que por cierto no salieron por casualidad, ¿eh? Ahora sabemos, porque tenemos más detalle, que la manera en que lo hacen, fíjense, no es una manera nueva. No sé si yo les comenté en alguna ocasión que hace años yo trabajé en Pemex. Creo que por ahí del 2002, del 2002 al 2005 más o menos. Y me acuerdo que en ese momento se estaba precisamente haciendo esto de que se medía la presión en los ductos. Y era muy simple la idea, ¿no? Simple pero efectiva. Nada más que la corrupción, obviamente. Tienes un popote aquí y mandas a presión al otro punto, pues tendría que salir más o menos con la misma consistencia de presión. Si baja la presión, quiere decir que hay una fuga en la mitad del popote. Así de simple es esto. En un punto de una estación de rebombeo, se mide la presión a la que se manda a la siguiente estación o a la terminal de almacenamiento, y si no llega con esa presión, pues quiere decir que algo pasa. Hay una fuga en alguna parte del ducto. Entonces, están midiendo la presión, pero también hay esta vigilancia física en los tramos de los gasoductos. Hay inteligencia, sobre todo porque eso que antes hacía exclusivamente el personal de Pemex, que estaba mucho del personal de Pemex coludido con esto, ya sea por obligación, por necesidad, es decir, porque los amagaban o porque también le entraban, pero a ver, adentro de Pemex había, ¿quién puede negar eso? Muchísima complicidad y corrupción. Ahora ya se mete la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, de hecho, aseguró varios cargamentos más que suman otros 64,000 litros. Bueno, si juntamos estos 3 golpes, porque van bonches de a 60 y tantos, pero si lo juntamos en el mismo día, estamos hablando de alrededor de 192,000 litros que quedaron fuera del mercado, del huachicol que iba para Estados Unidos. A lo mejor no dimensionamos, ¿no? Bueno, a lo mejor no parece tanto. Ahora les voy a decir la cifra total. Pero miren, nada más en estos 3 cargamentos que se incautaron de un solo golpe, para que tengamos la idea y decirlo de otra forma. Con eso, en las gasolineras estadounidenses que venden gasolina robada de México, se hubieran llenado 3,840 tanques de coches, que supongamos que le ponían 50 litros, ¿no? Bueno, todas esas recargas, todas esas ventas que iban a hacer del lado estadounidense, pues ya no llegaron. Es dinero que no entró. Es dinero que se quedó fuera de la caja del huachicol, que vende la gasolina mexicana robada, pues, a lugares en Texas. Mucho de ese combustible clandestino, si no es que yo diría la gran mayoría, pues va para allá. Y ese flujo dejó de cruzar las rutas que todos conocemos. Bueno, ahora, hay algo que de verdad les está doliendo muchísimo a las gasolineras estadounidenses que hacen, porque siguen haciendo todavía, no se ha parado esto, negocios multimillonarios. A lo mejor van a encontrar otra forma, pero por hoy, la fiestecita del huachicol, el huachifest, como se conocía, pues ya no va a existir, va a tener que cambiar. Ustedes saben cómo es la delincuencia, va a encontrar seguramente otras formas. Esta ya no. Era una forma muy simple, miren. La manera en la que se llevaban mucho de este combustible, porque aquí hay varios componentes. Está el ladrón de poca monta, pero millonario, por supuesto, que se robaba el combustible, que le hacía el hoyo al ducto de Pemex y ponía su negocio de huachicol. Pero también estaba la complicidad de los agentes aduanales, de los agentes fronterizos, y no nada más del lado mexicano, sobre todo del lado estadounidense, que dejaban pasar todo esto. ¿Cómo se ponen de exigentes, no? La migra estadounidense, por decirlo de alguna manera, cuando se trata de dejar pasar a alguien del lado mexicano. Pero cuando se trataba de dejar pasar pipas de gasolina Roberta, ahí sí no decían nada, pásale, pásale, pásale. Y la manera en la que lo hacían, pues ya se les acabó. Con una cosa muy simple, se llama cambio de fracción arancelaria. Con ese movimiento que se hizo, se acaba de detener una enorme cantidad
de gasolina camuflajeada que entraba todos los días a Estados Unidos. Facilito, ¿eh? Con esto de la fracción arancelaria. ¿Qué es esto? Bueno, es el código con el que se declara precisamente lo que entra cuando cruza la frontera. Es como, por decirles algo, el código de barras del comercio exterior, ¿no? Si marcas A, bueno, te van a pedir ciertos permisos, vas a tener que pagar impuestos, revisiones. Si marcas B, pues te van a pedir otros requisitos. ¿Qué hacían estos listos? Entraban diésel o mezclas para diésel, pero en el papel lo etiquetaban como otra cosa. ¿Qué decía que era? Decía que era aceite mineral, que eran aditivos, que eran solventes, lubricantes, bases para procesos, derivados o incluso contaminantes de aceites, y les ponían estas etiquetas falsas. Y con eso, encima de que la gasolina era robada, pagaban menos permisos, porque pues no eran los energéticos que tienen otras tarifas, no otros permisos. Pero además se saltaban todos los controles migratorios, ¿eh? ¿Ustedes creen que los agentes fronterizos estadounidenses no sabían qué había dentro? ¿No se les ocurría abrir eso y ver que no era solvente? ¿Cómo explicaba un agente fronterizo estadounidense que ese solvente mágicamente se convertía en gasolina cuando abrías la tapa de la pipa? Porque, amigos, esto es muy sencillo. Claro que había complicidad. Y una complicidad bárbara. Por supuesto que estaban metidos hasta las chanclas y siguen metidos muchos de los agentes fronterizos estadounidenses. Aquí apesta corrupción, amigos. Y con esto vendían la gasolina robada de México, pues más barato del otro lado, porque el costo real estaba maquillado. Claro, al consumidor final en el tanque se la cobraban igual, ¿eh? Como si fuera gasolina de la más alta calidad, pura, democrática, transparente. Pero era gasolina robada, ¿eh? Y no nada más robada. Ya sabemos que adulterada, porque encima de que la roban, pues la rebajan, viene contaminada. Y luego ya saben que los litros no son de a litro. Bueno, pues ¿qué cambió? Que ahora lo que se está haciendo con esta nueva estrategia, no solo de Harfuch, sino del gobierno de México, es algo muy simple. No les gustó a los estadounidenses, pero México, por sus pistolas, por supuesto, ajustó la fracción para que el diésel y todas las mezclas tengan códigos específicos. Y con esto, pues ya están obligando a los agentes aduanales estadounidenses a que ya no puedan darle luz verde a todos esos energéticos robados. Y toca pagar impuestos, sobre todo, ¿eh? Y con esto ya también tienen mayor control en la trazabilidad. O sea, dicho de otra forma, ya no pueden disfrazar el huachicol con una etiquetita genérica, ¿eh? Si huele, pesa y funciona como diésel, se declara como diésel. Lo tienen que testear. Además, todo el cruce se amarra también con controles que se van a conectar. Tiene que ir respaldado por documentos de transporte, por supuesto, por factura electrónica. Tiene que tener volumen declarado, lectura del tanque, muestreo, y tienen que probarlo. Amigos, uno se pregunta, bueno, se me hace que esto es muy sencillo. Yo pensé que lo hacían. ¿Qué no se le ocurrió nunca a nadie? Nunca jamás a nadie antes se le ocurrió hacer esto que acaba de hacer Harfuch y el gobierno de Claudia Sheinbaum. A mí me parece, amigos, que había muchísima complicidad en esto, ¿eh? Porque evidentemente no cuadraba con el líquido. Y ahora, pues si se activa el foco rojo, pues es embargo precautorio, ¿eh? No nada más hay multa, hay bloqueo en el padrón de importadores. Pero esto se revisa ya del lado mexicano y también tiene la obligación el lado estadounidense de hacerlo. Porque ya no pueden seguir disfrazando el huachicol. Ahora, pues les va a caer la voladora. No nada más la aduana, la Guardia Nacional, la Fiscalía. Y antes, pues era, pues a ver si hay retén en la carretera, a ver si me toca el verde. Y pues casi nunca les tocaba, mágicamente, ¿no? Imagínense, por eso decimos que hoy les cerraron la llave del huachicol. Van a encontrar la forma de seguir.
No me queda duda, porque así es la delincuencia. Pero este Huachifest, tal cual como se conocía, ya se les acabó la fiestecita. Sobre todo a las gasolineras estadounidenses. Déjenme mostrarles algunas otras notas, porque hay otros golpes que se están dando que a mí me parecen importantes, además de este decomiso, además de... Fíjense, este dato es poderosísimo. Más de 50 millones de litros de diésel ilegal. Es lo que ha incautado Harfuch en los últimos 6 meses. 50 millones de litros ilegal, amigos. Eso es un golpazo, 50 millones. Bueno, dentro de esa montaña de volumen, también está un golpe que dieron en Coahuila. En Coahuila acaban de detener 129 pipas de combustible Roberto, que aseguraron, por supuesto, 15.480.000 litros en total. Si hacemos la división fría, imagínense, cada carro venía promediando alrededor de 120.000 litros de lo que movían. A ver, eso ya no es robo hormiga, diría mi abuelita en paz descanse, ya eso es mucha desidia. Eso es robar a todo lo que da, amigos. Vaya, cuando uno piensa por qué Pemex estaba en números rojos y quebrados, pues ¿por qué no habría de estarlo? Uno no se explicaba cómo la única gasolinera que, pues, prácticamente estaba, la única compañía energética que opera en México y que operó en México por muchísimo tiempo, propiedad del Estado, ¿cómo podía operar en números rojos? Y pues claro, esto ya estaba más que visto. ¿Por qué? Y ahora pues se está destapando esta cloaca, Imagínense esto. De las pipas que les digo, con 25 pipas, 2.700.000 litros. Promedio por carro, 108.000 litros. 2 patios completos, 2 trenes. Estamos hablando, amigos, de una red que movía combustible robado por rieles, también por la vía férrea, de una manera increíble, No nada más por las clásicas pipas. Hablamos de 39 millones de litros incautados nada más en los primeros... Ya son 8 meses de esta administración. Los operativos no nada más se quedan en las vías férreas y terrestres, también por mar. Estos mueven combustible robado por todos lados, Nada más falta que lo muevan por aire, que no lo dudo, pero sin ni tantito. No es un tema, amigos, de pararlos nada más en las autopistas. Tiene que ser por mar, tiene que ser por la vía férrea también, porque usan todas las rutas de suministro. Y lo legalizaban por todos los medios, Y hay un indicador económico, amigos, que es la mejor prueba de cómo se está haciendo todo esto y de lo que se estaba cocinando, que es, curiosamente, en los estados fronterizos, fíjense nada más que subían las ventas formales de combustible. ¿Saben qué significa eso? Pues que el mercado negro es el que deprimía los precios de la bomba legal porque metían productos sin controles. Por eso casi no se vendía gasolina en las zonas fronterizas. No se vendía gasolina legal, se vendía la gasolina Roberta. Y entonces si la estación formal vende más, pues es porque el clandestino vende menos. Ese es el gran problema, Tan simple como eso. Otro golpazo. En mi tierra veracruzana, diría Natalia Lafourcade, en mi querido Veracruz, cayó una mini refinería clandestina. Es el colmo, amigos. Estos cuates habían hecho una mini refinería. Imagínense nada más hasta dónde llega este negocio, que una de las grandes obras de la administración pasada pues fue construir una refinería. El gobierno es el que construye refinerías. Bueno, estos tipos tienen sus propias mini refinerías clandestinas. Hay 32 detenidos en estos momentos en Veracruz, cantando sus mejores éxitos. Hablamos de millones de, pues no nada más de pesos, yo creo que de dólares invertidos en esto, pero también la ganancia que sacaban de aquí, Incautaron miles de litros. Una mini refinería completa, imagínense, pipas, bidones, ni les cuento. Ese golpe, amigos, que además es un golpe muy impactante, pues también nos muestra la capacidad y el alcance de esta mafia.
que prácticamente ya tenían instalado pues un Pemex alterno. Robaban gasolina de México de una manera que a mí me parece que ya era descarada. Va a costar muchísimo trabajo poner fin al huachicol, pero me parece que los golpes que se están dando ya son contundentes. El problema es que mientras más destapamos esta mafia, más espanta ver y sobre todo enterarse por qué se dejó crecer así, al punto que tuvieran sus propias mini refinerías. ¿Ustedes se imaginan cuántos ladrones de cuello blanco hay en México? ¿Cuántos respetables empresarios de alcurnia que presumen su dinero y sus fortunas no están metidos en esto? Cuidadito con las tiendas de conveniencia, que también tienen ahí, siempre están en las gasolineras. Hay una complicidad enorme. Y la manera en la que lavan dinero. Nada más había que jalar el hilo. Y ahí, vamos a ver, destapando la cloaca, todo el olor sale. Por lo menos esta semana vimos un golpe brutal que seguramente va a ser el inicio de muchos más, porque entre más se destapa esto, pues más nos vamos enterando del alcance de la mafia del huachicol. Vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema. Gracias por unirse y nos vemos mañana con más información.